Muy bien, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre la armadura de Dios basada en el capítulo 6 del libro de Filipenses, que comenzamos hace unas semanas atrás y hemos estado abordando cada uno de las piezas de la armadura que nos expone el apóstol Pablo en este capítulo 6 de Efesios. Y hemos visto también, o vimos en el primer mensaje de esta serie, sobre la necesidad de conocer quién es nuestro enemigo, a quién estamos resistiendo en esta lucha espiritual que vivimos cada día, contra quién estamos peleando. Y ahora, después de ese mensaje, hemos estado viendo y hemos estado estudiando la armadura que nos expone el apóstol Pablo, que Dios nos ha concedido como sus hijos para poder resistir los ataques del enemigo, pero también para poder defendernos, para poder contraatacar en contra del reino de las tinieblas. Hemos hablado de la necesidad de ceñirnos con un cinturón de la verdad. Veíamos las características del cinturón del soldado romano y cómo estas el apóstol Pablo las toma para adaptarlas a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad que es Jesús, y cómo nuestra vida tiene que estar firme, ceñida por el cinturón de la verdad que es Cristo. Hemos hablado sobre la coraza de justicia, cómo necesitamos cubrir nuestro corazón con la justicia de Dios y no con nuestra justicia, que es una justicia pues corrompida, una justicia en base a nuestro criterio, pues que al final de cuentas esta justicia no gana o no puede prevalecer en contra del juicio de Dios y en contra de los ataques del enemigo a nuestra vida. La semana pasada hablamos sobre el calzado del Evangelio de la Paz y cómo es esencial estar calzados nuestros pies con el mensaje del Evangelio, tanto para poder tener libertad en nuestro caminar, en nuestro andar diario, poder tener esa seguridad, pero también poder nosotros contraatacar el reino de las tinieblas a través de anunciar y predicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver ahí en el versículo 16, Efesios capítulo 6, versículo 16, dice el apóstol Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y vamos a ver el día de hoy a qué se refiere el apóstol Pablo con el escudo de la fe y la importancia y la relevancia en nuestro tiempo, en nuestros días, de poder nosotros contar también con un escudo de la fe. Pero oremos antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Dios, porque podemos tener tu palabra, podemos tenerla en nuestro idioma. Podemos, Dios, tener tu Espíritu Santo con nosotros, y esa es mi oración, que en esta hora tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra, que nos muestre a Cristo, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, a nuestro espíritu, para poder entender la verdad que hay en tu palabra. Oramos, Señor, para que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para conocerte. También quita todo lo que el diablo quiere usar para estorbar, para interferir, Señor, que el mensaje de tu palabra llegue hasta el corazón de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Y Dios, que de esta manera tu reino se establezca en cada corazón y en cada vida, Padre. Bendícenos con tu palabra y con tu presencia en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo de un escudo que utilizaban los soldados romanos. Está aquí en la parte de atrás. Y este escudo, o estos escudos que se usaban en ese tiempo, pues eran muy importantes, jugaban un papel muy importante en la lucha, en la defensa, pero también en el ataque de los soldados romanos. Y estos escudos eran muy preciados en el campo de batalla, pero para los soldados y en general para el ejército. ¿Por qué? Aquí tenemos este ejemplo que vemos que es un poco grande. Había diferentes tamaños, diferentes estilos de escudos. Y este es un ejemplo, una réplica de lo que pudiera haber sido un escudo romano contemporáneo al apóstol Pablo. Y vamos a ver algunas características de estos escudos o del escudo. Para los soldados romanos era
una pieza esencial de la armadura. Ellos no salían a la batalla o difícilmente salían a la batalla si no llevaban un escudo. ¿Y esto por qué? Eran piezas que algunos historiadores les llamaban que eran puertas que llevaban los soldados al campo de batalla. Y esto porque había escudos que eran grandes, digámoslo así, que alcanzaban a cubrir todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies del soldado. Y esto les daba una seguridad para que ellos pudieran estar con una mano sosteniendo su escudo y defendiéndose quizá del ataque de un segundo adversario, de un segundo enemigo, mientras que con la otra mano estaban empuñando la espada y atacando. Entonces era de vital importancia que ellos salieran al campo de batalla con un escudo. Este escudo podía usarse también estratégicamente para crear diferentes formaciones de defensa o de ataque en el campo de batalla. ¿Qué quiere decir esto? Había diferentes formaciones que los soldados durante la batalla, en el campo de batalla, tomaban posiciones estratégicas para cubrirse las espaldas, para unirse y cubrirse entre ellos. Y a lo mejor hemos visto algunas de estas en películas, a lo mejor has visto tú algo parecido a esto, pero esto era una realidad en el tiempo, y en las batallas reales era de vital importancia que el soldado portara un escudo. Investigando sobre esto, encuentro que antiguamente los soldados atesoraban su escudo tanto, y algunos era más importante, o para algunos era más importante salir a la batalla con un escudo que con alguna otra pieza de la armadura, porque esto les daba una seguridad completa a su cuerpo durante la batalla. Y hay algunos registros donde para los soldados era más honroso morir en la batalla que perder su escudo y regresar sin escudo. Y eso a mí me parecía algo sorprendente o algo impresionante. ¿Cómo estar dispuestos a eso? Incluso se encuentran registros que lo que las madres le encomendaban a sus hijos que iban a salir a la guerra, les decían: trae tu escudo de vuelta contigo, o que te traigan de regreso sobre él. Estas mujeres preferían ver a su hijo muerto con su escudo que regresara vivo su hijo sin su escudo. Y eso a mí me sorprende mucho, porque no solamente es una pieza, o para ellos no era solamente considerado como una pieza. El material con los que se hacían era diverso. Había escudos de madera, había escudos de cuero, había escudos de madera forrados de cuero, había diferentes formas, tamaños y estilos, pero todos eran de vital importancia para defenderse. Y es por eso que el apóstol Pablo compara la fe con un escudo y nos dice que sobre todo debemos de tomar el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y bueno, a diferencia de otras piezas, el escudo no es solamente para poder defendernos. Vamos a ver cómo también el escudo es importante para nosotros poder atacar o contraatacar el reino del enemigo, o durante la guerra poder nosotros también atacar con nuestro escudo. Y la característica que mencionamos es que el escudo puede cubrirnos totalmente. Y seguramente el apóstol Pablo, cuando está siendo inspirado por Dios para hacer utilizar este ejemplo de la armadura del soldado romano con la armadura de Dios, seguramente él recordó este Salmo capítulo 5 en el versículo 12. Dice ahí el salmista: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y esta era la característica que mencionaba yo ahorita, como un escudo cubría, o el propósito era cubrir totalmente el cuerpo del soldado para que él pudiera tener esta seguridad y esta libertad para moverse en el campo de batalla. Y esta semejanza nos recuerda a nosotros la importancia de la fe en la vida del cristiano. Es esencial y es importante la fe en la vida de nosotros como hijos de Dios.
ya que la fe puede defender nuestro cuerpo totalmente y puede también preservar cada parte de nuestro cuerpo. Incluso hay partes del cuerpo, o había partes del cuerpo del soldado que quedaban desprotegidas, que no había una pieza específica, digamos, para cubrir esa parte de su cuerpo o esa extremidad, pero el escudo cumplía esa función de poder dar esa seguridad para esas partes desprotegidas o vulnerables. Y es así la fe para nosotros, comparada, utilizando este ejemplo del apóstol Pablo como un escudo, cubre totalmente, o debe de cubrir totalmente nuestro cuerpo, nuestra vida, espiritualmente hablando. Es por eso que el apóstol Pablo lo compara con un escudo. Ahora, la función del escudo, si leemos con detenimiento y profundizamos en estos versículos que hemos estado viendo en estas semanas de este capítulo 6 de Efesios, vemos que del escudo es la única pieza que el apóstol Pablo nos menciona o nos dice la función de esa pieza, una función específica. Dice aquí el apóstol Pablo que la función es apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es muy interesante, ¿por qué? En la antigüedad, cuando salían a la guerra los ejércitos, o especialmente en el contexto del apóstol Pablo, en el primer siglo de nuestra era, los soldados recibían ataques del bando enemigo, y los arqueros de los ejércitos, para aumentar, digamos, la efectividad y el daño de sus ataques o de sus flechas que ellos lanzaban, había algunas flechas que eran en la punta, eran cubiertas con alguna brea o alguna grasa, algún aceite que pudiera convertirse en combustible. Se encendían con fuego y eran lanzadas. ¿Cuál era el propósito de eso? Que cuando un arquero lanzara una flecha y la flecha cayera sobre el cuerpo del enemigo, sobre el escudo del enemigo, o sobre alguna parte o algún área del territorio enemigo, al caer la flecha encendida en fuego, pues el fuego se propagara o se pasara a la víctima o al terreno enemigo, y fuera mayor el daño, el alcance del daño que una simple flecha podría hacer. Entonces, si un soldado no tenía un escudo y una flecha encendida en fuego tocaba su cuerpo, pues entonces seguramente iba a ser mayor el daño que iba a recibir este soldado, o las heridas iban a ser mayores, digamos, no solamente una punción, sino también quemaduras. A veces era utilizado esta estrategia para incendiar castillos enemigos o guarniciones del enemigo. Y otra característica, que también era usada en ese tiempo como estrategia, era que también en las puntas de las flechas se les untaba con algún veneno o alguna sustancia que pudiera ocasionar daño a la salud. Entonces las puntas de las flechas eran untadas de ese veneno, y cuando se disparaban contra los enemigos, y al punzar o al herir al enemigo, no solamente iba a ser pues la herida de cortar, sino que aunque el soldado o la persona se quitara esa flecha, pues el veneno ya quedaba dentro de su cuerpo. Y entonces había ocasiones donde podía curarse, digamos, exteriormente esa herida, pero el veneno, al estar ya dentro o en contacto con el cuerpo del soldado, pues al pasar los días o al pasar el tiempo iba causando mayor daño. Y esas eran estrategias que se utilizaban en ese tiempo, en el contexto de la guerra. Y de la misma manera trabaja el enemigo con nosotros. Creo que es muy oportuno este ejemplo que cita el apóstol Pablo sobre la estrategia del enemigo, haciendo alusión a la necesidad de nosotros de un escudo de fe para cubrirnos de esos dardos, porque esa es la manera en la que el enemigo trabaja en contra de nosotros. El enemigo trabaja lanzando dardos, dice la Biblia así, o lo dice aquí el apóstol Pablo, dardos de fuego del maligno en contra de nosotros. Y el propósito del enemigo es que cuando se lanzan esos dardos de fuego, si nosotros no estamos atentos y no estamos
cubiertos con el escudo de la fe, entonces si ese dardo llegara a lastimar o llegara a herir nuestra vida, pues va a causar un daño muy grande a nuestra vida. Y no es un dardo ocasionalmente, no es una vez durante el día. Los dardos de fuego del enemigo, si nosotros viviéramos o nos hubiera tocado vivir o experimentar una guerra en ese tiempo, los ataques son sorpresivos y los ataques son uno tras otro. El enemigo o cuando alguien está dispuesto a conquistar o a ganar una guerra, pues necesita ser persistente, necesita tener una estrategia y los ataques tienen que ser uno tras otro para debilitar al enemigo. Entonces, de la misma manera trabaja el diablo, nuestro enemigo, en contra de nosotros, en contra del reino de Dios, lanzando un ataque tras otro de manera sorpresiva cuando tú y yo creemos que hemos logrado, que estamos en una estabilidad espiritual, cuando creemos que estamos firmes. Es cuando el enemigo, cuando tú y yo creemos que podemos descansar o bajar nuestras armas, es cuando el enemigo va a estar listo para lanzar ataques en contra de nosotros. Y esos dardos de fuego, que si logra prenderse uno a nuestra vida, entonces seguramente el daño puede ser grande. Por eso dice el apóstol Pablo, tomen el escudo de la fe, cúbranse con la fe. Ahora, algunas formas en las que el enemigo trabaja en contra de nosotros con estos dardos, puede ser a nuestro razonamiento. ¿En qué sentido? Bueno, Satanás siempre va a cuestionar, siempre ha cuestionado la verdad de Dios y siempre va a cuestionarla y va a llevar a la gente, como lo ha hecho a través de toda la historia, a cuestionar la palabra y la verdad de Dios. Recordamos que el enemigo, su forma de operar o de actuar mientras él estaba en el cielo, cuando todavía era lucero, pues fue comenzar a cuestionar o comenzar a levantar calumnias de la verdad que Dios había dicho entre los demás ángeles, y vemos que pues fue fatal ese movimiento de rebelión que él comenzó en contra de Dios. Después vemos aquí en la tierra cómo lleva a la mujer a cuestionar lo que Dios había mandado acerca del fruto que no debían de comer. Y a través de toda la historia vemos cómo el diablo utiliza la duda y el cuestionar la verdad de Dios o atacarnos a través del razonamiento humano. Tenemos el ejemplo de Abraham, y que a través de la Biblia podemos abordar muchos personajes o historias de la Biblia donde destacamos la fe de las personas, pero sería imposible hacerlo en este momento. Pero vamos a ver algunos ejemplos, como Abraham, pues que conocemos o es reconocido como el padre de la fe. Y conocemos la historia de Abraham, que siendo de edad de 90 años recibe esta promesa de parte de Dios, que va a tener un hijo. Y si Abraham hubiera cuestionado la palabra de Dios en base a su razonamiento, seguramente sería otra historia la que nosotros estaríamos contando el día de hoy, o a lo mejor sería otro nombre, no Abraham, el padre de la fe a quien se le reconoce y se le destaca en la Biblia. Leemos en Romanos capítulo 4, versículo 19, muchos años después, recordando la fe de Abraham, dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, y dice que estaba ya como muerto. Contra todo pronóstico y contra toda posibilidad, incluso biológica, que Abraham pudiera concebir, e incluso su esposa pudieran concebir un hijo a su edad ya tan avanzada, dice aquí la Biblia que él no se debilitó en la fe. Abraham pudo haber cuestionado, Abraham pudo haber argumentado contra Dios, y seguramente, no dudo que el enemigo estuvo lanzando dardos de fuego contra Abraham en cuestión de razonamiento. Pero mira, tú ya eres tan anciano, pero mira, tu esposa no te ha dado un hijo hasta el día de hoy, pero mira esto. Y Abraham pudo haber dejado que esos dardos de fuego cayeran en su vida, y pues el fuego, digámoslo así, se propagara y cuestionara a Dios. Pero dice que él no se debilitó en la fe, a pesar de que su cuerpo estaba ya como muerto. Él se mantuvo creyendo la palabra de Dios, y él destruyó estos dardos de fuego contra su razonamiento. La fe nos lleva a creer en la palabra de Dios y no en nuestro razonamiento.
Cuando tú y yo recibimos un dardo de fuego a nuestro razonamiento, hemos de defendernos con la fe, con lo que tú y yo creemos, con lo que Dios ha dicho, con lo que la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho en su palabra, que tú y yo creemos que es verdad, no con nuestro razonamiento, porque tú y yo nunca podremos ganar con nuestra sabiduría humana o argumentar ni en contra de Dios, y no podremos hacerlo también contra las artimañas del enemigo. Él es muy astuto. Otro dardo que el enemigo lanza en contra de nosotros para atacar es a nuestra conciencia. En el Salmo 27, versículo 13, leemos que dice David: hubiera yo desmayado si no creyese. Contra David se habían levantado falsos testigos acusándolo, y seguramente en ese momento, cuando él estaba huyendo de Saúl, cuando él estaba en la cueva, cuando David estaba huyendo por su vida, los ataques del enemigo debieron haber sido bastante fuertes, pues no que Dios te había escogido a ti como el rey. No fue el mismo profeta Samuel a ungirte a tu casa y te esperó, y ninguno de tus hermanos fue escogido sino tú. Pero mírate dónde estás ahora, escondido en una cueva. Mira hasta dónde has caído, que pues literalmente David se hizo pasar como un loco delante del rey de los filisteos. Mira hasta dónde has caído. Mira, Dios se ha olvidado de ti. Mira que Dios te había dicho que ibas a ser rey, pero mira, han pasado ya todos estos años. Según las cuentas, más o menos pasaron unos 30 años, poco más, de que David fue ungido como rey hasta que tomó el cargo. Imagínense todo ese tiempo, el diablo atacando a su conciencia: pero mira esto, pero mira, Dios ya se olvidó de ti, mira, el reino no te ha sido dado, mira esto. Pero dice David: yo hubiera desmayado si no hubiera tenido fe en lo que Dios dijo. David se cubrió con el escudo de la fe, creyendo que la palabra de Dios era superior a las circunstancias que él estaba viviendo. Y es así como tú y yo debemos de vivir. Cuando el apóstol Pablo es encarcelado ahí en Filipos, el carcelero, recordamos que se asustó porque las puertas de la cárcel se abrieron con este terremoto, pensó que todos habían escapado, pero no, estaban ahí adentro. Entonces dice el carcelero, le dice al apóstol Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y les dicen ellos ahí en Hechos capítulo 16, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando nuestra conciencia es atacada, es asediada por los dardos del enemigo, la única salida y la única respuesta es cubrirnos con el escudo de la fe, con la salvación, con la certeza de que Jesucristo, que lo que Jesucristo ha dicho es la verdad. Después el enemigo puede atacar nuestra voluntad. Es otra área de nuestra vida en la que podemos recibir ataques del enemigo. Y otra vez el ejemplo que encontramos es el patriarca Abraham. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su único hijo, y Dios agrega, porque me sorprende cómo Dios agrega: a tu único hijo a quien amas. Le dice: entrégamelo en un sacrificio. Y yo creo que la voluntad de Abraham no era el hacer eso. Creo que nunca en su vida se hubiera imaginado él el hacer eso. Yo creo que ningún padre nos imaginamos eso, o el hacer eso en contra de nuestros hijos o en contra de algún hijo, quitarle la vida. Sin embargo, Dios le dice a Abraham: ofréceme a tu hijo a quien amas en sacrificio. Y seguramente la voluntad de Abraham fue atormentada o fue atacada por el enemigo. Pero mira, tanto que esperaste por este hijo. Mira, ¿por qué? No sé, ¿verdad? Pero a lo mejor le pudo haber dicho el enemigo: mira, ¿por qué no mejor te pide a Ismael? Pues de él no va a venir ninguna promesa, en él no se va a cumplir la promesa del Mesías. ¿Por qué no mejor aquel? ¿O por qué no mejor agarras un animal del rebaño, de los rebaños que tienes? ¿Por qué no ofreces todo un rebaño? Sería mejor. Y seguramente la voluntad de Abraham fue atacada en ese momento con dardos del enemigo para que no se hiciera, o para que él no obedeciera lo que Dios le estaba pidiendo. Pero la realidad es que Abraham creyó. Abraham creyó, como dice la Biblia, que Dios era poderoso para aún de los muertos,
poder obrar. Y vemos cómo la voluntad de Abraham es protegida o es defendida por la fe que él tuvo. Y leemos que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y esa fe es la fe de la que el apóstol Pablo está hablando aquí, que de nosotros debemos de tomar como un escudo, porque es una fe que nos justifica delante de Dios. Y es una fe que no es las obras que nosotros podemos hacer, no es que tan buenos somos, no es que tan malo no hemos sido. No es una fe en la que nosotros nos podemos comparar con los demás, sino que es una fe de acuerdo a la justicia de Dios, y es esa fe en la justicia de Dios la que nos justifica a nosotros delante de Dios. Podemos nosotros preguntarnos, y yo te quiero invitar el día de hoy para que analices de manera personal tu vida, ¿en qué o en quién está puesta tu fe? Y esto es muy importante porque tenemos que estar bien seguros que la fe que profesamos y de la cual estamos nosotros, o con la cual estamos cubiertos como con un escudo en esta guerra, debe de ser la fe justificadora de Dios, porque sería inútil que tú y yo saliéramos a la guerra con un escudo de cartón, con un escudo de papel, creyendo que eso nos va a defender de las armas del enemigo. Y muchas veces, espiritualmente hablando, así tú y yo nos presentamos equivocadamente delante o en la guerra, en esta guerra espiritual que estamos viviendo, pretendiendo que la fe en un supuesto o en alguna otra cosa que no es la fe justificadora de Dios nos va a poder preservar de los ataques del enemigo. Te voy a compartir algunos ejemplos. Pudiera ser que tu fe es histórica. ¿En qué sentido? Pues te platicaron algo o te han contado algo y tú te lo has creído. Y tú crees que, pues porque alguien más te lo contó, incluso tú crees que porque pues el pastor lo dijo desde el púlpito, o tú crees que porque en la escuela dominical te lo enseñaron, pues ya fue verdad. Pero la realidad es que eso que tú crees no tiene la esencia de la salvación o de la justificación de tu vida delante de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 19, leemos ahí que también los demonios creen. Entonces, no es solamente una fe histórica de decir, bueno, pues es que a mí, pues mis papás me han llevado a la iglesia desde que estaba chico y pues sí, está padre, está bien lo que se comparte ahí y me gusta, pero en realidad no ha habido una regeneración y una justificación de tu pecado delante de Dios. Y esta fe no te sirve, es como si salieras a la guerra con un escudo de cartón en un momento de ataque o cuando los dardos de fuego del enemigo sean lanzados contra tu vida. Seguramente vas a salir derrotado, vas a salir herido de esa batalla. Puede ser una fe temporal. En Mateo capítulo 13 leemos que Jesús cuenta esta parábola del sembrador y encontramos aquí la fe temporal en el versículo 20 y versículo 21, que dice que es esta semilla que fue sembrada entre piedras. Dice, pero como no pudo echar raíces, o sus raíces fueron muy cortas, no fueron profundas, dice, al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces puede ser que tu fe sea temporal. Mira qué padre estuvo el mensaje de hoy, qué bonito estuvo el domingo, el culto, qué bonita estuvo la transmisión. Pero el lunes y el martes, cuando sales a tu vida diaria y te enfrentas con las dificultades, cuando te enfrentas a lo mejor que alguien está cuestionando o hablando en contra de la verdad de Dios, o simplemente en las circunstancias que vivimos día a día, pues nos vemos tentados a desobedecer a Dios, a pecar en contra de Dios, y ya se nos olvidó pues lo que escuchamos o lo que aprendimos o lo que vivimos el domingo. Y es una fe temporal. Bueno, esperamos a que llegue otra vez el domingo y volvemos como a cargar pila y que nos dure para la semana esa poquita fe. Y no, o sea, esa es una fe que no sirve, que no basta para enfrentar los ataques diarios del enemigo. Yo decía ahorita que es uno tras otro, uno tras otro. Y nuestra fe no puede ser temporal, no puede ser pasajera solamente. Puede ser que tu fe sea una fe milagrosa. Había gente en el tiempo de Jesús, cuando Jesús, o tenemos el ejemplo, cuando Jesús alimentó a miles de personas. Jesús alimentó a miles de personas
Y entonces ellos estaban impresionados y decían, sí, este es el rey que nosotros queremos. Pues cómo no, ¿verdad? Les los sanaba, echaba fuera demonios, les daba todo lo que ellos en ese momento necesitaban. Pero cuando Jesús se voltea y comienza a confrontarlos, y les dice, bueno, es que no es solamente pues recibir esto, sino es seguirme, tomar su cruz. Necesitan ustedes, cuando Jesús está hablando y les dice, perdón, necesitan ustedes comer mi carne y beber mi sangre, y tienen que pasar lo que yo voy a pasar. Y entonces dice que muchos de sus discípulos empezaron a darle la espalda. Y todavía Jesús voltea con los dos y les dice, pues si quieren ustedes también pueden irse. O sea, a Jesús no le interesaba tener multitudes, a Jesús no le interesaba que la gente o que los diarios o los periódicos de Roma dijeran, wow, ahí en Judea, y que llegaran a Roma noticias diciendo, miren, allá en Judea está este hombre que anda moviendo gente, que tiene muchos seguidores. A Jesús no le interesaba eso, porque él conocía los corazones. Dice ahí en el Evangelio de Juan que Jesús conocía los corazones de la gente y sabía que esa fe pasajera, o solamente por el milagro que Jesús estaba haciendo por ellos, pues no iba a trascender a más, se iba a quedar ahí en una fe de ese momento. Pero esa gente no estaba dispuesta a entrar a la guerra, a entrar a la batalla que Jesús les estaba, a la que Jesús los estaba llamando. Y esta fe pues tampoco nos sostiene. Esta fe tampoco es suficiente o es provechosa para resistir los ataques, los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuál es la fe que el apóstol Pablo está hablando y la que vemos a través de toda la Biblia? Es esta fe justificadora que vence al enemigo. Es esta fe en Cristo. En 1 de Juan 5, versículo 4, dice así, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fe es una fe que trasciende la historia, que trasciende lo que tú y yo podemos saber, nuestro conocimiento. Es una fe que trasciende lo temporal, es una fe que trasciende el milagro, porque según lo que leemos nosotros en Hebreos sobre la fe, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces es una fe que a pesar de que tú y yo no veamos ciertas cosas, a pesar de que tú y yo no veamos o no hayamos visto a Cristo caminar sobre la tierra, a pesar que tú y yo no hayamos seguido a Cristo, a pesar de que tú y yo no hayamos visto a Cristo colgado en la cruz, esa fe trasciende todo eso y nos lleva a creer y nos da la certeza de que todo eso sucedió, pero además nos da la certeza de que en la eternidad todo lo que ha dicho se va a cumplir. Entonces es esta fe que trasciende lo natural, es esta fe que nos justifica o nos ha justificado delante de Dios con su sacrificio, con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y es esta fe que el apóstol Pablo está hablando y a la cual nos está llamando a vivir, la cual nos está pidiendo o nos está animando a que tomemos esa fe como un escudo. El apóstol Pablo está tan seguro que esa fe nos ha dado la victoria y que a través de esa fe nosotros ya vencimos. Y ahí en la primera carta, el apóstol Juan, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 13 dice, les escribo a ustedes jóvenes porque habéis vencido al maligno. Nuestra fe y nuestra certeza, es que aunque estamos y permanecemos en esta lucha, si estamos revestidos de la fe justificadora delante de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, entonces yo ya tengo la victoria. Mi trabajo es, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, permanecer firmes y defender mi posición, porque la victoria ya ha sido conquistada ahí en la cruz a través del sacrificio de Jesús. Es esta fe que tú y yo tomamos que cubre todo nuestro cuerpo, nos cubre esas áreas vulnerables, esas áreas débiles que quizá nuestra armadura no cubre específicamente, pero la fe de Cristo o la fe en Cristo nos cubre totalmente. La fe justificadora no es solamente conocer, no es solamente decir, bueno, pues es que yo he escuchado o yo he sabido pues esto o aquello o a mí me han platicado. La fe que nos justifica delante de Dios es esa fe que al escucharla cree lo que está escuchando. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos al escuchar la palabra, al escuchar el mensaje de Dios,
ser guiados por el Espíritu Santo para que nos lleve una convicción genuina de lo que tú y yo escuchamos, de lo que tú y yo leemos, de lo que tú y yo quizá vemos a través de la semana en otras fuentes o en otros medios, porque es solamente la fe en la palabra de Dios la que nos va a mantener firmes para defender, para resistir esos ataques del enemigo. Romanos capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, dice ahí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe justificadora de la que habla el apóstol Pablo, y esta fe que es como un escudo, es esta fe que nos justifica a través del sacrificio de Cristo en la cruz y nos puede poner, tiene el poder para ponernos en paz con Dios. Versículo 1, justificados por la fe estamos en paz para con Dios. Es esa fe que nuestra lucha ya no es en contra de nosotros, en contra de Dios por nuestra rebeldía, por nuestra necesidad, por nuestro pecado. Como hemos estado viendo en estas semanas pasadas, a través de Cristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido hechos aceptos en el amado. A través de Cristo Jesús es esta fe que nos ha justificado, y en vez de ser enemigos de Dios, somos hijos de Dios, somos amigos de Dios y somos reyes y sacerdotes, somos embajadores de su reino. Entonces nuestro enemigo, o nosotros, ya no somos más enemigos de Dios, sino que ahora estamos en el reino de Dios, hemos sido justificados y nos reviste totalmente. Y esa es la mayor seguridad y la mayor esperanza que tú y yo podemos tener, poder estar en paz con Dios a través de Cristo Jesús. Es esta fe justificadora. Luego el versículo 2 dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La fe nos da acceso a la gracia de Dios y nos mantiene firmes a pesar de los ataques del enemigo. Esta fe justificadora que está hablando el apóstol Pablo como un escudo, a la que hace referencia como un escudo, es esta fe que nos da acceso a la gracia de Dios y nos mantiene firmes en la lucha. Es esta fe en la cual tú y yo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, leemos en la Biblia que nos da ayuda para el oportuno socorro y podemos ir a la presencia de Dios justificados por Cristo Jesús, pero también nos mantiene firmes, como el apóstol Pablo nos llama acá en Efesios capítulo 6, a mantenernos firmes a pesar de todo lo que experimentamos. Y solo una fe en Cristo Jesús puede mantenernos firmes en contra de todo lo que tú y yo experimentamos y todos esos ataques que experimentamos de parte del enemigo cada día de nuestra vida. Ninguna otra fe nos da esa seguridad y esa certeza, solamente la fe en Cristo Jesús, o esta fe que nos justifica. Y luego el versículo 3 al versículo 5 vemos que la fe o esta fe justificadora nos sostiene en las tribulaciones y nos protege de los ataques del enemigo. Y es solamente a través de esta fe verdadera, esta fe bien puesta en el sacrificio de Cristo Jesús, la cual nos puede proteger y cual tiene esta capacidad para guardarnos y para poder, para poder resistir y apagar esos dardos de fuego. No hay ninguna otra posibilidad, no hay ninguna otra opción en esta vida que tú y yo podamos tomar, o en la cual podamos confiar, a la cual podamos acudir. Es solamente la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y tú y yo, si viéramos, seguramente saldrías muy sorprendido de cuánta gente tiene puesta su fe en otras cosas que no es el sacrificio de Cristo para justificación de su vida. Yo he visto y he conocido gente que tiene su fe puesta en su trabajo,
gente que tiene su fe puesta en su sueldo, en su familia, tiene su fe puesta en un equipo de fútbol o en un jugador de fútbol, incluso ¿cómo se dice? Por reconociéndolo como una deidad, ¿no? Ahí en Argentina está esta religión del maradonismo. Y esa gente tiene una fe genuina. O sea, yo no dudo que esa gente crea y confíe en este personaje, porque son impresionantes y son de verdad ridículas las cosas que hacen por su fe. Y seguramente tienen mucha fe en ese personaje. Hay gente que tiene su fe en otras cosas, que sería larguísima la lista que pudiéramos mencionar. Y es gente que tiene una fe genuina. El problema es en dónde tiene puesta su fe. El problema es que esa fe es como si salieran al campo de batalla con un escudo de cartón, con un escudo de papel, porque en el momento de la prueba, y no solamente en el momento de la prueba aquí en la tierra y las luchas que enfrentamos, resulta infructuosos los esfuerzos por defenderse, sino que cuando lleguen a la presencia de Dios, esa fe no les va a alcanzar y no les va a bastar para ser justificados delante de Dios. Y cualquier otra cosa, cualquier otra persona en la que pongamos nosotros nuestra fe y nuestra esperanza fuera del sacrificio de Cristo Jesús, que es lo único que Dios ha aceptado como ofrenda para justificarnos, cualquier otra cosa fuera de eso, entonces resulta infructuoso o resulta insuficiente para que tú y yo podamos ser cubiertos, para que tú y yo podamos defendernos de los ataques del enemigo y un día ser justificados delante de Dios. Así que yo te animo para que puedas meditar y te autoevalúes en este día y algo en esta semana. ¿En qué o en quién está puesta tu fe? ¿En qué está puesta tu esperanza? A lo mejor es algo tan sobrenatural que también no se ve. A lo mejor puede ser algo tan sofisticado, tan difícil de entender. Pero si cualquier cosa que sea fuera del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nosotros, entonces es infructuoso. Y yo te animo a que te evalúes a la luz de la palabra de Dios, que pidas al Espíritu Santo que te redarguya y que te guíe, que examine tu corazón. Y si te encuentras lejos de la fe justificadora, es momento de que tomes el escudo de la fe, que puedas tú ser revestido de la fe que es en Cristo Jesús, y que también, si no estás seguro de que esa fe te ha dado la salvación, este es el momento de que tú tomes esa fe para salvación de tu alma, para que te dé esa esperanza de vida aquí en la tierra, pero también esa esperanza de vida en la eternidad, para siempre con Dios en el cielo, en su presencia. Entonces, yo te animo a que puedas hacerlo. Y si tú ya eres salvo, si tú tienes una fe genuina en Cristo, en su palabra, en su sacrificio, y has sido justificado y crees que has sido justificado, te animo para que permanezcas en esta lucha. Y así como se utilizaba el escudo para defenderse, pero también para cubrir a sus compañeros de los ataques del enemigo, y hacían estas formaciones y todo, bueno, te animo para que juntos, como soldados del reino de Dios, en esta lucha que vivimos juntos, que podamos utilizar ese escudo de la fe para edificarnos, para fortalecernos, para alcanzar a otros, para defendernos del reino de las tinieblas. Y pues creo que como pastor mi responsabilidad es decirlo. Aquí estoy yo, estamos mi familia y yo dispuestos y listos con gusto para acompañarte, si este es el deseo que tú tienes en tu corazón, de permanecer firme en este llamado que Dios nos ha dado a la santidad y a resistir en contra del reino de las tinieblas. Y juntos vamos y nos apoyamos en esto como iglesia, y ese es el deseo de nuestro corazón, poder seguir avanzando. Y bueno, esperamos y confiamos en Dios que esto se cumpla en nuestras vidas. Es el deseo de nuestro corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque nos muestras nuestra condición y nuestra necesidad de ti.
Gracias por una vez más mostrarnos a Cristo en tu palabra y cómo sin Cristo no podemos hacer nada en nuestra vida, Señor. Gracias también por el sacrificio de Jesús en la cruz que me justifica delante de ti, Señor, que quita toda culpa, que perdona todo pecado, que borra, Señor, toda deuda, toda cuenta que tenía en contra de ti. Y que no solamente eso, sino que me protege también, Señor, en contra de los ataques del enemigo. Es cuando el enemigo quiera acusarme, cuando el enemigo quiera atacarme, Señor, con duda, que quiera lanzar dardos de fuego, Señor, tengo el escudo de la fe en Cristo Jesús. Y oro, Señor, para que podamos saber usarlo con destreza. Que podamos saber usar este escudo, Señor, que tú nos has dado para que en el momento del ataque, de la lucha, podamos resistir y salir victoriosos, Señor, de esos ataques que el enemigo lanza en contra de nosotros. Oramos, Señor, para que tu palabra llegue al corazón y al espíritu de cada uno de los que han escuchado, que tu palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra, y enviamos tu palabra para salvación de los perdidos, enviamos tu palabra para edificación de tu iglesia, y Dios, tu palabra que es poderosa para enseñarnos, oramos para que así lo haga. Que corrija, Señor, nuestro mal camino, que nos redarguya de nuestro pecado, Señor, y que nos corrija para poder hacer y caminar en tu verdad, Dios. Oro que cumpla su propósito en mi vida y en la vida de tu iglesia, Luz de Vida, y que de esta forma, Señor, podamos ser edificados y bendecidos por ti, que tu reino se establezca en nosotros, y también, Señor, que podamos nosotros extender tu reino como embajadores y como reyes y sacerdotes de tu reino, Señor, aquí en la tierra. Oramos por tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más este día. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.